las leyendas. Hoy vamos a viajar a la hermosa ciudad de Guadalajara, en México, para visitar uno de sus lugares más emblemáticos y tenebrosos, el Panteón de Belén. Este cementerio no es solo un museo de arte funerario, es el escenario de historias que hielan la sangre, y la más famosa de todas es, sin duda, la leyenda del árbol del vampiro. ¿Están listos para descubrir la oscura verdad que se esconde entre sus raíces? Acompáñenme, imaginen las calles de Guadalajara en el siglo XIX, una ciudad colonial llena de vida, pero también de sombras. De repente, una ola de misteriosas muertes comienza a aterrorizar a la población. Cada mañana aparecen animales desangrados en los callejones, y lo que es peor, también personas. Jóvenes, ancianos, niños, nadie está a salvo. Las víctimas tienen algo en común: 2 pequeñas marcas en el cuello y una palidez mortal, como si les hubieran robado hasta la última gota de vida. El pánico se extiende como una plaga. La gente se encierra en sus casas al caer la noche, rezando para no ser la siguiente víctima. Las autoridades están desconcertadas. ¿Qué clase de bestia o asesino podría ser responsable de semejante atrocidad? Los rumores no tardan en surgir, susurros que hablan de una criatura de la noche, una figura que se alimenta de la vida misma, un vampiro. Las descripciones de los pocos testigos que sobrevivieron al ataque son escalofriantes. Hablan de un hombre alto, elegante, de modales impecables y una mirada hipnótica que paralizaba a sus presas. Se decía que venía de Europa, un conde llamado Don Jorge, que había llegado a la ciudad con una fortuna considerable y se había instalado en una de las haciendas más opulentas de la zona. Durante el día era un caballero encantador, pero al caer la noche, su verdadera naturaleza salía a la luz. Se convertía en un depredador sediento de sangre que acechaba en la oscuridad. La gente empezó a llamarlo el vampiro de Guadalajara. La situación se volvió insostenible. Los habitantes, cansados de vivir con miedo y hartos de la inacción de las autoridades, decidieron tomar la justicia por su propia mano. Una noche, un grupo de valientes ciudadanos, armados con antorchas, crucifijos y estacas de madera, se organizaron para cazar a la bestia. Sabían que debían actuar antes del amanecer, el único momento en que el vampiro sería vulnerable. Siguieron los rastros de sangre y los testimonios hasta la lujosa hacienda de Don Jorge. La atmósfera era tensa. El silencio de la noche solo era roto por el crepitar de las antorchas y el latido acelerado de sus corazones. Al irrumpir en la mansión, lo encontraron. Don Jorge estaba descansando en su ataúd, en un sueño profundo, esperando el regreso de la oscuridad. El enfrentamiento fue brutal. El vampiro, despertado violentamente, luchó con una fuerza sobrehumana. Cuentan que sus ojos brillaban con un rojo infernal y sus gruñidos eran los de una bestia acorralada. Pero los ciudadanos, impulsados por el deseo de venganza y la necesidad de proteger a sus familias, no retrocedieron. Finalmente, tras una lucha encarnizada, lograron someterlo. Con toda su fuerza y determinación, uno de los hombres le clavó una estaca de madera directamente en el corazón. Un grito inhumano resonó en la hacienda, un sonido que marcaría para siempre a los presentes. El vampiro, el temido Don Jorge, finalmente había sido derrotado. Pero, ¿qué hacer con el cuerpo de una criatura así? Enterrarlo como un cristiano común estaba fuera de discusión. Temían que, incluso muerto, su maldad pudiera seguir contaminando la tierra o que, de alguna manera, pudiera regresar de la tumba. La decisión fue unánime. Debían llevarlo al Panteón de Belén y asegurarse de que nunca más volviera a caminar entre los vivos. Cargaron el cuerpo y lo llevaron al cementerio. Una vez allí, cavaron una tumba y lo sepultaron bajo varias losas de piedra pesada, creyendo que así su descanso, o más bien su prisión, sería eterno.
estaban equivocados. El mal tiene formas muy extrañas de manifestarse. Poco tiempo después del entierro, algo insólito comenzó a suceder. Una fuerza misteriosa empezó a romper las pesadas losas de la tumba desde adentro, como si algo estuviera pujando por salir, y a través de las grietas comenzó a crecer un árbol. No era un árbol cualquiera, sus ramas eran retorcidas, su corteza oscura y su apariencia siniestra. Creció directamente desde el lugar donde yacía el corazón del vampiro, como si la estaca de madera hubiera echado raíces, alimentándose de la esencia maldita del ser que estaba enterrado debajo. La gente no tardó en asociar este árbol con el vampiro. Nació así la leyenda del árbol del vampiro. Hoy, si visitas el panteón de Belén, podrás ver este árbol imponente. Se alza sobre una tumba rodeada por una reja de metal que fue colocada para protegerlo o para protegernos a nosotros de él. La leyenda cuenta varias cosas fascinantes y aterradoras sobre este árbol. Se dice que si le haces un corte a la corteza, en lugar de savia, brotará un líquido rojo, espeso, muy parecido a la sangre. Muchos juran haberlo visto, una prueba macabra de que el árbol se alimenta de los restos del vampiro. Es como si la vida no muerta de Don Jorge se hubiera transferido a esta planta, creando una simbiosis eterna entre la criatura y el árbol. Pero la leyenda va aún más allá y nos trae una advertencia espeluznante. Se dice que el día en que el árbol termine de romper por completo, la tumba que lo aprisiona, o el día en que sus raíces finalmente se sequen y el árbol muera, el vampiro Don Jorge será liberado de su prisión terrenal. Ese día volverá a caminar por las calles de Guadalajara para reclamar su venganza y saciar su sed de sangre acumulada durante siglos. Imaginen el terror. Esta profecía ha mantenido viva la leyenda y ha convertido al árbol en un objeto de fascinación y temor. Algunos visitantes incluso dejan ofrendas, tal vez en un intento de apaciguar al espíritu que duerme debajo. Durante años, la gente ha tratado de dañar el árbol. Ha habido intentos de quemarlo, de cortarlo, pero siempre sobrevive. Parece tener una vitalidad sobrenatural, como si una fuerza oscura lo protegiera. Incluso se cuenta que una vez, durante una tormenta, un rayo partió una de sus ramas principales, y los guardias del panteón escucharon un lamento aterrador provenir de la tumba, como si el propio vampiro hubiera sentido el dolor. El árbol y el vampiro son uno solo, y mientras el árbol viva, Don Jorge permanecerá atrapado. Su salud es un reloj de arena que mide el tiempo que le queda a la ciudad antes de enfrentar nuevamente a su peor pesadilla. Así que ahí lo tienen, la increíble y sombría leyenda del árbol del vampiro en el panteón de Belén. Es una historia que mezcla historia, folclore y horror gótico en un solo lugar. ¿Es solo un cuento para asustar a los turistas o hay algo de verdad en ello? La respuesta, quizás, se encuentra en el crujido de las ramas en una noche sin luna, o en esa extraña sensación de ser observado cuando te pares frente a su tumba. El panteón de Belén guarda muchos secretos, pero ninguno tan vivo y amenazante como el de su árbol más famoso. La próxima vez que escuchen una historia de vampiros, recuerden que en Guadalajara hay uno cuya presencia sigue siendo tan real como el árbol que crece sobre su corazón. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te ha gustado esta leyenda, no olvides dejar un like, compartir el video y suscribirte para no perderte más historias como esta. ¿Conoces alguna otra leyenda del Panteón de Belén? Déjamela en los comentarios. Nos vemos en el próximo misterio.